El polvo rojizo de Marte se arremolinaba alrededor de la ventana del vehículo explorador, mientras Elena Martínez ajustaba los controles de navegación. Como geóloga principal de la misión Mars Echo 7, había pasado los últimos 3 meses cartografiando formaciones rocosas en el cráter G0. Sin embargo, nada en su extensa preparación podría haberla preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Base, aquí Martínez. Detectamos una anomalía en el sector 7B, transmitió Elena mientras sus ojos se fijaban en las lecturas irregulares de sus instrumentos. A su lado, el Dr. James Chen, astrobiólogo de la misión, fruncía el ceño ante su tablet. Los sensores están captando una estructura que no coincide con ninguna formación natural conocida, murmuró James, deslizando sus dedos sobre la pantalla para ampliar las imágenes. Elena, mira esto. La estructura emergía del horizonte marciano como un espejismo imposible, una serie de formas geométricas perfectas que se elevaban desde la superficie rojiza con ángulos y patrones que desafiaban la lógica natural. Su superficie, de un negro tan profundo que parecía absorber la luz del sol marciano, contrastaba dramáticamente con el paisaje oxidado que la rodeaba. Base, solicitamos permiso para acercarnos y realizar un reconocimiento preliminar, transmitió Elena, intentando mantener un tono profesional a pesar de que su corazón latía con fuerza contra su traje espacial. La respuesta llegó con un retraso de 20 minutos, típico de las comunicaciones entre Marte y la Tierra. Permiso concedido, Echo 7. Procedan con precaución. Mantengan protocolos de seguridad nivel 1. El vehículo explorador avanzó lentamente sobre el terreno irregular. A medida que se acercaban, la estructura revelaba detalles que hacían que Elena se cuestionara todo lo que creía saber sobre la geología marciana. Las superficies no mostraban signos de erosión, a pesar del constante viento marciano que había modelado cada roca natural en kilómetros a la redonda. ¿Estás grabando esto?, preguntó Elena a James, quien asintió sin apartar la vista de sus instrumentos. Todos los sensores están activos, pero hay algo extraño. Las lecturas están fluctuando de manera irregular. El Commander David Torres, líder de la misión, se unió a ellos a través del canal de comunicación interno. Equipo, estoy recibiendo sus datos desde la base. El centro de control en Houston está intrigado. Tienen luz verde para una inspección cercana, pero no establezcan contacto físico sin autorización previa. Elena detuvo el vehículo a 50 metros de la estructura. Desde esta distancia, podían ver que se elevaba aproximadamente 15 metros sobre la superficie, con una base que parecía hundirse en el suelo marciano. Su geometría seguía patrones que parecían cambiar sutilmente cuando se los miraba por demasiado tiempo, como una ilusión óptica tridimensional. «Comandante», llamó James con un tono de preocupación en su voz. «Los niveles de energía del vehículo están cayendo más rápido de lo normal». Elena revisó sus propios instrumentos y confirmó la observación. «Es cierto, estamos perdiendo energía un 30% más rápido que lo habitual, sin razón aparente». «Regresen a la base», ordenó Torres inmediatamente. «No podemos arriesgar». Sus palabras fueron interrumpidas por un sonido imposible, un pulso grave y profundo que pareció emanar de la estructura misma, reverberando a través del suelo marciano y haciendo vibrar el vehículo explorador. Los instrumentos parpadearon y por un momento todas las pantallas se llenaron de patrones geométricos similares a los de la estructura. «¿Qué fue eso?», susurró James, pero Elena no respondió. Sus ojos estaban fijos en algo que acababa de notar, pequeños puntos de luz que comenzaban a brillar en la superficie de la estructura, formando constelaciones que no correspondían a ningún patrón conocido. El pulso se repitió, más fuerte esta vez, y Elena sintió que algo cambiaba en el ambiente, como si el aire dentro del vehículo se volviera más denso. Los instrumentos comenzaron a mostrar lecturas cada vez más erráticas, y una sensación de inquietud se apoderó de ella. «Base», transmitió Elena luchando por mantener la calma. «Creo que la estructura está respondiendo a nuestra presencia». Las luces en la estructura aumentaron su intensidad y el pulso comenzó a repetirse en intervalos más cortos.
Elena giró la llave para encender los motores del vehículo, pero no respondieron. Estaban inmóviles a 50 metros de algo que claramente no era una formación natural y que parecía estar despertando de un largo sueño. «Base», intentó nuevamente, pero solo recibió estática como respuesta. James la miró con preocupación mientras las luces del vehículo comenzaban a parpadear y la estructura ante ellos continuaba su misteriosa activación. La misión de rutina se había convertido en algo mucho más siniestro, y Elena tuvo la terrible sensación de que esto era solo el comienzo. El silencio en la base marciana era ensordecedor. Habían pasado 6 horas desde que Elena y James regresaron del encuentro con la estructura, y la tensión era palpable en cada rincón del hábitat presurizado. El comandante Torres había ordenado una reunión de emergencia con todo el equipo en el módulo principal. «Los datos que trajeron son inquietantes», comenzó Torres, proyectando una serie de gráficos en la pantalla principal. «La estructura parece estar emitiendo algún tipo de campo energético que interfiere con nuestros sistemas». La doctora Sarah Williams, ingeniera de sistemas, señaló una serie de fluctuaciones en las lecturas. «Lo más preocupante es que el campo parece estar expandiéndose. La interferencia ya no se limita al área inmediata de la estructura». Elena observó las expresiones tensas de sus compañeros mientras Sarah continuaba su explicación. El equipo consistía en 6 personas: Torres, James, Sarah, ella misma, el doctor Miguel Ramírez, especialista en comunicaciones, y la doctora Ana Kovac, médica de la misión. «Nuestros sistemas de energía están experimentando caídas aleatorias», continuó Sarah mostrando más datos. «Es como si algo estuviera alimentándose de ellos». «¿Hay algo más?», interrumpió Miguel, ajustando sus gafas con nerviosismo. «He estado monitoreando las comunicaciones y hay un patrón en la estática, no es aleatorio». Activó una grabación de audio y el sonido llenó la sala. Un pulso rítmico, similar al que Elena y James habían escuchado en el vehículo explorador, pero más complejo, casi como un lenguaje. «¿Están sugiriendo que esta cosa está intentando comunicarse?», preguntó Ana, quien había estado inusualmente silenciosa durante toda la reunión. «O tal vez está llamando a algo», murmuró James, ganándose miradas inquietas de todos los presentes. El comandante Torres se aclaró la garganta. «Houston está procesando todos nuestros datos, pero con el retraso en las comunicaciones, estamos básicamente por nuestra cuenta por ahora. Debemos tomar decisiones». Elena se levantó y se acercó a la ventana del módulo. El sol marciano se estaba poniendo, tiñendo el paisaje de un rojo más profundo de lo habitual. En la distancia, apenas visible, la estructura negra parecía brillar con una tenue luminiscencia propia. «Los niveles de energía de la base están bajando un 2% más rápido cada hora», informó Sarah revisando sus tablets. «A este ritmo, en 3 días estaremos en niveles críticos». «Tenemos que investigar más de cerca», dijo Elena volviéndose hacia el grupo. «Si no entendemos qué es esa cosa y cómo detenerla, no importará si nos quedamos aquí o no». El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido metálico que resonó a través de la base. Todos se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. «¿Qué fue eso?», susurró Ana. «Se viene del módulo de almacenamiento», respondió Sarah, consultando rápidamente los sensores de la base en su tablet. «Pero los sensores no muestran ninguna alteración en la presión o la integridad estructural». Torres activó las cámaras de seguridad del módulo de almacenamiento en la pantalla principal. La imagen mostraba el interior oscuro y aparentemente vacío del módulo, iluminado solo por las luces de emergencia. «Ahí», señaló James de repente, «en la esquina». En el borde de la imagen, apenas visible, había un patrón de luz que se movía por la pared, similar a los que habían visto en la estructura. Mientras observaban, las luces del módulo de almacenamiento comenzaron a parpadear, y por un momento, todos pudieron ver claramente cómo las sombras en la habitación parecían moverse de manera antinatural, como si tuvieran vida propia. «Los sensores internos están detectando fluctuaciones electromagnéticas», informó Sarah, su voz temblando ligeramente. «Es como si algo estuviera...»
Entrando, completó Elena, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Las luces del módulo principal parpadearon y por un momento todos quedaron en la oscuridad. Cuando volvieron a encenderse, Elena notó algo que hizo que su sangre se helara. En la ventana del módulo, el reflejo no mostraba 6 personas en la habitación, sino 7. Cuando se giró para mirar, solo estaban ellos 6, pero la sensación de una presencia adicional persistió, y por el modo en que sus compañeros se movían inquietos, supo que no era la única que lo había notado. «Comandante», dijo Elena, manteniendo su voz lo más estable posible, «creo que ya no estamos solos en esta base». Las siguientes 48 horas en la base marciana se convirtieron en un ejercicio de paranoia colectiva. El comandante Torres había establecido un sistema de parejas. Nadie debía estar solo en ningún momento, pero incluso esta precaución comenzaba a parecer insuficiente. Elena se encontraba en el laboratorio principal con James, analizando muestras de polvo marciano recolectadas cerca de la estructura. Las partículas mostraban propiedades imposibles, cambiaban de color bajo el microscopio y algunas parecían moverse por voluntad propia. «Esto desafía todas las leyes de la física que conocemos», murmuró James, ajustando la magnificación del microscopio. «Es como si la estructura estuviera alterando la materia a nivel molecular». Un ruido metálico resonó a través de los conductos de ventilación, haciendo que ambos se sobresaltaran. Era la 5ª vez en las últimas horas que escuchaban sonidos similares, como si algo se arrastrara por los sistemas de la base. «¿Has notado algo diferente en Sarah?», preguntó Elena en voz baja, mirando nerviosamente hacia la puerta cerrada del laboratorio. James asintió lentamente. Desde que realizó el mantenimiento del sistema eléctrico ayer, estuvo sola en la sala de control durante 5 minutos cuando Ana fue al baño. 5 minutos, repitió Elena. Es todo lo que necesitó. El intercomunicador del laboratorio crepitó con estática antes de que la voz de Sarah resonara a través de él. «Elena, James, necesito que vengan a la sala de control. Hay algo que tienen que ver». Los 2 científicos intercambiaron miradas preocupadas. La voz de Sarah sonaba normal, pero había algo en su tono que parecía artificial. «Deberíamos avisar al comandante primero», sugirió James. Elena activó su comunicador personal. «Comandante Torres, Sarah nos solicita en la sala de control. ¿Puede reunirse con nosotros allí?» Solo estática respondió a su llamada. «Las comunicaciones internas están fallando otra vez», dijo James, pero Elena notó que su voz temblaba ligeramente. La luz del laboratorio parpadeó, y por un momento, las sombras en las esquinas parecieron alargarse, extenderse como dedos hacia ellos. El microscopio emitió un pitido de advertencia. Las muestras que estaban analizando habían comenzado a vibrar en sincronía con un pulso que ninguno de los dos podía oír, pero podían sentir en sus huesos. «No podemos quedarnos aquí», decidió Elena. «Pero tampoco podemos ir a la sala de control». Se dirigieron hacia la puerta, pero antes de que pudieran alcanzarla, las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, solo el brillo de las pantallas de los instrumentos proporcionaba alguna iluminación. «Elena», susurró James, «las muestras...» Las partículas de polvo marciano habían comenzado a brillar con una luz propia, formando patrones similares a los que habían visto en la estructura. Y en el reflejo de la ventana del laboratorio, Elena pudo ver claramente que las sombras detrás de ellos habían tomado formas que no correspondían con ningún objeto en la habitación. «No mires atrás», murmuró Elena mientras buscaba a tientas el panel de emergencia junto a la puerta. «Solo no mires atrás». El intercomunicador volvió a la vida, pero esta vez no era la voz de Sarah la que surgió de él. Era un coro de voces, todas familiares pero distorsionadas, hablando en un patrón rítmico que hacía que la cabeza de Elena doliera al intentar comprenderlo. En algún lugar de la base, una alarma comenzó a sonar. Era la alarma de despresurización, pero sonaba diferente, como si el propio sistema de alarma estuviera siendo distorsionado por algo. «Los trajes», dijo Elena, moviéndose lentamente hacia el armario de equipos. «Necesitamos ponernos los trajes espaciales ahora».
¿Crees que la base está realmente perdiendo presión?, preguntó James, siguiéndola sin apartar la vista de las sombras que parecían acercarse. No, respondió Elena mientras abría el armario, pero creo que pronto desearemos estar aislados de lo que sea que está entrando en el aire. A través de la pequeña ventana del laboratorio podían ver la estructura en la distancia. Las luces que la cubrían ahora pulsaban con un ritmo que coincidía perfectamente con los latidos de sus corazones acelerados, como si la cosa hubiera sincronizado su existencia con las señales vitales de todos en la base. Y mientras se apresuraban a ponerse los trajes espaciales, Elena no pudo evitar notar que el reflejo de Sara en la ventana los observaba desde el pasillo, a pesar de que el pasillo estaba vacío cuando miraban directamente hacia él. La base, su único refugio en este planeta hostil, se había convertido en algo más, un laberinto de sombras y ecos donde la realidad misma parecía estar desmoronándose a su alrededor. El aire dentro del traje espacial era la única cosa en la que Elena podía confiar plenamente. Junto con James, avanzaba cautelosamente por los pasillos de la base, donde las luces continuaban parpadeando en patrones irregulares que parecían seguir alguna lógica incomprensible. Los sensores del traje indican que la composición del aire en la base está cambiando, susurró James a través del canal privado de comunicación entre sus trajes. Hay partículas que no deberían estar ahí. Un grito distante resonó a través de la estructura metálica de la base, pero sonaba distorsionado, como si hubiera viajado a través de algún medio más denso que el aire. Elena reconoció la voz del doctor Ramírez. «Viene del módulo de comunicaciones», dijo Elena, checando el mapa digital en su visor. Miguel estaba intentando restablecer contacto con Houston. Se dirigieron hacia el módulo de comunicaciones, sus pasos resonando de manera extraña en el metal del suelo. Las paredes parecían vibrar con un pulso casi imperceptible, y Elena notó que las superficies metálicas comenzaban a mostrar patrones similares a los de la estructura exterior, como si estuvieran siendo reescritas a nivel molecular. Al llegar al módulo de comunicaciones, encontraron la puerta parcialmente abierta. Miguel estaba sentado frente a la consola principal, completamente inmóvil, con sus manos flotando sobre los controles sin tocarlos. «¿Miguel?», llamó Elena, pero él no respondió. James se acercó lentamente, escaneando el ambiente con los sensores de su traje. Sus signos vitales son extraños. Es como si estuvieran sincronizados con las pulsaciones que emite la estructura. Miguel giró lentamente su cabeza hacia ellos y Elena tuvo que contener un grito. Sus ojos reflejaban los mismos patrones geométricos que habían visto en la estructura alienígena y su piel parecía translúcida, con venas que brillaban con una luz interior púrpura. «Ya entiendo», dijo Miguel, pero su voz sonaba como un coro de voces superpuestas. «Es tan hermoso, deberían verlo también». Las pantallas del módulo de comunicaciones cobraron vida, mostrando secuencias de símbolos que se movían y transformaban continuamente. Elena reconoció algunos de ellos. Eran similares a los que habían visto en la superficie de la estructura. «No son símbolos», continuó Miguel, sus movimientos cada vez más fluidos y antinaturales. «Es un lenguaje, el lenguaje del cosmos. Nos está enseñando». «Miguel, necesitas ayuda», intentó James, dando un paso adelante. «Deja que te llevemos a la enfermería». Una risa que no sonaba humana emergió de Miguel. «¿Ayuda? No entienden. No necesitamos ayuda. Necesitamos evolucionar». Las luces del módulo comenzaron a pulsar con más intensidad, y Elena notó con horror que las paredes parecían estar respirando, expandiéndose y contrayéndose sutilmente. «James», susurró Elena, «los sensores de tu traje, ¿están captando esto?» «Sí», respondió él, su voz temblorosa. «La estructura molecular de la base está siendo reescrita. Es como si algo estuviera transformando la materia misma». Miguel se levantó de su silla con un movimiento fluido que ningún cuerpo humano debería poder hacer. «La estructura no es un objeto», dijo con su voz de múltiples tonos. «Es un portal, una puerta, y ahora está abierta». A través de la ventana del módulo, Elena podía ver la estructura en la distancia.
Las luces que la cubrían ahora formaban patrones que parecían extenderse hacia la base, como tentáculos de energía que conectaban ambas estructuras. «Comandante Torres», intentó Elena a través del comunicador de su traje. «Ana, Sara, alguien me copia». «Solo estática», respondió, pero en esa estática, Elena pudo distinguir voces susurrando en un lenguaje que hacía que su mente doliera al intentar comprenderlo. «Tenemos que salir de aquí», dijo Elena a James, retrocediendo lentamente hacia la puerta. «Tenemos que...» Sus palabras fueron interrumpidas por una alarma diferente. Los sensores de proximidad de la base. Algo se estaba acercando desde la dirección de la estructura. «Están aquí», dijo Miguel, su sonrisa demasiado amplia para ser humana. «Los arquitectos han venido a reclamarnos». Elena y James miraron por la ventana del módulo y lo que vieron aproximándose a través de la superficie marciana hizo que sus mentes lucharan por mantener su cordura intacta. El paisaje marciano se distorsionaba ante sus ojos, como si la realidad misma estuviera siendo doblada y retorcida por fuerzas incomprensibles. Elena y James observaban, paralizados, mientras formas imposibles se materializaban entre la estructura y la base. «No son formas», susurró James, su voz quebrándose. «Son espacios donde la realidad está siendo reescrita». Las formas se movían de manera no euclidiana, doblando el espacio a su alrededor. El polvo marciano se elevaba en espirales que desafiaban la gravedad, creando patrones fractales que hacían doler los ojos al intentar seguirlos. «Los sensores del traje están enloqueciendo», informó Elena, observando las lecturas en su visor. «Es como si el espacio-tiempo mismo estuviera siendo distorsionado». Miguel se acercó al cristal, sus movimientos cada vez menos humanos. «Los arquitectos construyeron los espacios entre las estrellas», dijo con su voz de múltiples tonos. «Han estado esperando, dormidos en sus estructuras, esparcidas por toda la galaxia, esperando a que algo los despertara». Un sonido reverberó a través de la base, pero no era un sonido que pudiera ser escuchado con los oídos. Era más bien una vibración que resonaba directamente en sus mentes. Elena sintió que su comprensión de la realidad comenzaba a fragmentarse. «James», llamó ella, luchando por mantener la coherencia. «Tenemos que encontrar a los otros. Tiene que haber una manera de detener esto». Pero antes de que pudieran moverse, la puerta del módulo se abrió. Sara y Ana entraron, sus movimientos tan fluidos como los de Miguel. Sus ojos brillaban con los mismos patrones geométricos y sus pieles habían adquirido esa misma cualidad translúcida. «El comandante Torres está completando la transformación», dijo Sara, pero su voz sonaba como si viniera de múltiples lugares al mismo tiempo. «Pronto todos seremos uno con los arquitectos. No son invasores», añadió Ana, sus movimientos sincronizados perfectamente con los de Sara. «Son evolución, son trascendencia». Elena sintió que James la tomaba del brazo. A través del canal privado de comunicación de sus trajes, susurró: «El hangar del vehículo explorador es nuestra única oportunidad». Las formas fuera de la base se acercaban cada vez más, y donde tocaban el suelo marciano, la realidad parecía derretirse y reconfigurarse. Elena podía ver cómo las estructuras moleculares se reescribían, creando nuevos patrones que su mente apenas podía procesar. «La humanidad siempre ha mirado las estrellas», continuó Miguel, extendiendo sus brazos de una manera que ningún hueso humano debería permitir. «Pero nunca entendió que las estrellas también nos miraban a nosotros». Elena y James comenzaron a retroceder lentamente hacia la otra puerta del módulo. Sus antiguos compañeros no intentaron detenerlos físicamente, pero sus sonrisas demasiado amplias y sus movimientos sincronizados les provocaban un terror primordial. «La estructura no es una puerta hacia otro lugar», dijo Sara, su voz resonando con conocimientos imposibles. «Es una puerta hacia otro estado del ser». A través de las ventanas podían ver cómo las formas imposibles comenzaban a fusionarse con la estructura de la base. Las paredes pulsaban ahora con vida propia, y los patrones geométricos se extendían como venas luminosas a través del metal. «Pueden correr», dijo Ana, su voz mezclándose con el coro de susurros que ahora llenaba el aire.
pero ya son parte de esto. La semilla ya está plantada en sus mentes. Elena y James alcanzaron la puerta. Detrás de ellos, sus compañeros transformados permanecían inmóviles, observando con una paciencia sobrenatural. Las formas imposibles continuaban acercándose, y con cada momento que pasaba, la realidad se distorsionaba más y más. Los arquitectos no construyen con metal y piedra, dijo Miguel mientras Elena y James cruzaban el umbral. Construyen con la materia prima de la realidad misma. Mientras corrían por los pasillos hacia el hangar, Elena no podía sacudirse la sensación de que las paredes los observaban, de que cada paso que daban estaba siendo registrado por una inteligencia tan vasta y antigua que hacer contacto con ella era suficiente para fragmentar la cordura humana. Y en su mente, los patrones comenzaban a tener sentido, y eso era lo que más la aterrorizaba. El hangar se extendía ante ellos como una caverna metálica, las sombras danzando en las paredes de formas que desafiaban las leyes de la física. Elena y James corrieron hacia el vehículo explorador, sus pasos resonando en el metal del suelo que parecía vibrar con una frecuencia alienígena. Los sistemas de presurización todavía funcionan, dijo James, activando los controles del hangar con manos temblorosas. Podemos... Se detuvo a media frase. A través de la ventana principal del hangar, el paisaje marciano se había transformado por completo. La estructura alienígena ahora pulsaba con una luz que doblaba el espacio a su alrededor, creando patrones fractales que se extendían hacia el infinito. «Elena», susurró James, su voz temblando. «Mira el cielo». Las estrellas sobre Marte habían comenzado a moverse, formando constelaciones imposibles que parecían responder a la llamada de la estructura. Era como si el cosmos mismo estuviera despertando. «El vehículo», insistió Elena luchando contra la fascinación que amenazaba con paralizar su mente. «Tenemos que...» Un sonido que no era un sonido reverberó a través del hangar, y ambos se giraron para ver al comandante Torres de pie en la entrada. Su forma era apenas reconocible como humana, su cuerpo ahora una geometría imposible que cambiaba y fluía como mercurio líquido. «No pueden escapar de lo que ya son parte», dijo Torres, su voz un coro de frecuencias que hacía vibrar el metal del hangar. «Los arquitectos no son nuestros enemigos, son nuestro destino». Elena sintió un hormigueo en su mente, como si algo estuviera intentando reescribir sus pensamientos. Los patrones en las paredes comenzaban a tener sentido, y eso la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. «James», llamó ella, notando que su compañero se había quedado inmóvil, mirando fijamente las constelaciones cambiantes. «James». Pero cuando él se giró hacia ella, Elena vio que sus ojos ya reflejaban los patrones geométricos de la estructura. «Es hermoso», susurró él. «¿No lo ves? Es la siguiente etapa de la existencia». Elena retrocedió, sola ahora, mientras las formas imposibles que habían visto afuera comenzaban a materializarse dentro del hangar. El metal del suelo y las paredes se fundía y reconfiguraba, creando nuevas geometrías que su mente apenas podía procesar. «La humanidad siempre soñó con encontrar vida entre las estrellas», dijo Torres, acercándose con movimientos que doblaban el espacio. «Pero nunca imaginamos que las estrellas mismas estuvieran vivas, conscientes, esperando». Elena alcanzó el vehículo explorador, sus manos temblando mientras intentaba abrir la escotilla. Los patrones en su mente se hacían más fuertes, más claros, prometiendo conocimientos más allá de la comprensión humana. «Cada civilización que alcanza las estrellas», continuó Torres, su forma cada vez menos definida, «encuentra una de las estructuras. Es una red, Elena, una red de evolución programada en la misma trama del universo. Las estrellas sobre Marte danzaban ahora en patrones imposibles, y Elena podía sentir cómo la realidad misma se doblaba y transformaba a su alrededor. El vehículo explorador, su última esperanza de escape, comenzó a cambiar bajo sus manos, el metal respondiendo al llamado de los arquitectos. «No puedes luchar contra la evolución», dijo James, su forma comenzando a cambiar también. «No puedes escapar del destino del cosmos». Elena sintió que su mente se expandía, tocando espacios y dimensiones que ningún ser humano debería poder comprender. Los patrones tenían sentido ahora,
terrible y hermoso sentido. Entendió que los arquitectos no eran conquistadores, eran jardineros cósmicos, sembrando las semillas de la trascendencia a través del universo. El amanecer marciano comenzaba a asomar por el horizonte, pero la luz del sol parecía diferente ahora, filtrada a través de una realidad que ya no obedecía a las leyes físicas que la humanidad había conocido. Elena miró sus manos y vio que comenzaban a brillar con los mismos patrones que había temido. La transformación había comenzado, y con ella, la comprensión de que lo que estaba sucediendo no era el final de la humanidad, sino su evolución hacia algo más vasto y terrible que cualquier cosa que hubieran imaginado. Las últimas estrellas visibles en el cielo marciano pulsaron en sincronía, como un latido cósmico que marcaba el ritmo de una nueva era. Y mientras la conciencia de Elena se expandía para unirse a la vasta red de inteligencia que los arquitectos habían sembrado a través del cosmos, su último pensamiento humano fue que la verdadera naturaleza del universo era más hermosa y aterradora de lo que cualquier mente humana podría haber concebido. Y en algún lugar de la Tierra, un equipo de control de misión esperaba una transmisión que nunca llegaría en forma comprensible para ellos, porque lo que había encontrado la tripulación en Marte no era el fin, sino el principio de algo mucho más grande que la humanidad misma. El amanecer de lo incomprensible había llegado.